¿Vamos en serio o solo un poquito? Sí, recordaban de su primer día de grabación, cómo fue su primer día de grabación para Sin Frenos, pero también se me ocurrió cómo es ese momento de cuando te llaman y te dicen que luz verde aprobado, van a salir en la serie, eres tú, y luego cómo llega eso y cómo se preparan para, por ejemplo, el primer día de grabación o qué recuerdan de su primer día de Claro. acción. Le puedo agregar algo a eso y disculpa, aprovechando lo que ellos estaban comentando. Sé que no me quiero adelantar porque esto es un tema que vamos a hablar más adelante, pero cuando vieron un poco de lo que se trataba la serie, ¿se sintieron 100% cómodos con lo que podrían proyectar? Porque hay gente que siempre, o sea, hay actores que dicen, mira, hay tipos de producciones que no me gustaría estar. Ustedes tienen como eso ya definido, dónde quieren estar y dónde no estar, y se sintieron atraídos desde un principio o no tanto. Con el guión, claro. Con el guión. Voy a partir con las primeras preguntas. Sí. Perdón. Bien. O sea, yo cuando me dieron la noticia, yo me volví loco. Yo no lo podía creer. Yo estaba solo en mi casa y estaba gritando así. ¡Ah! Y después, aparte, porque yo soy más actor de teatro que de audiovisual. Yo me considero más actor de tabla. Y entonces, en el teatro como que parte y el personaje va evolucionando con el tiempo y es de principio a fin, no hay corte de toma y todo. Entonces yo el primer día estaba que me hacía caca porque es como, esta es la propuesta y esto es. Este es Clemente y voy a tener que ser completamente fiel o coherente a lo que hice el primer día hasta el fin de los tiempos. Claro. Exacto. Y la segunda pregunta en este caso, sí, cuando leí el guión me sentí muy conforme también con mi personaje. Era raro Clemente, pero entretenido también de hacerlo. Mucho. Entonces también era como Clemente era alguien que podía ser amable y querido, y también lo que hablaba ahí, en este caso, por ejemplo, los registros actorales, por ejemplo, también me sentía cómodo con Clemente. Por ejemplo, para mí actoralmente hubiera sido peludísimo hacer al Tuerca, que lo hizo Felipe, Claro. y le salió increíble. O sea, yo le creí todo. Sí. Y a mí me hubiera costado mucho hacer, por ejemplo, un Tuerca en ese registro como de galán, canchero. Claro, entiendo. ok. Y María, Interesante. al respecto de la pregunta, Ay, primer día de grabación, ¿qué recuerdas? bueno, me acuerdo que yo estaba, como les comentaba, yo estaba trabajando asistiendo otro casting y estábamos con una entrega, me acuerdo, y yo iba corriendo a otro lugar para variar y ahí me llama Eduardo y me dice, Pedri, que necesito que vuelva. Y yo, ya, quedó alguna escoba, como, ay, estaba así como, ya, ¿qué pasó? Como yo así, no pensé. Yo llegué y me dice como, oye, quedaste en la serie. Y yo, Qué genial. fue muy lindo, de verdad no lo pude creer, y creo que como uno en el camino migrante, creo que uno recibe tantos nos y tantas cosas que son tan difíciles, que esas personas como que creen en ti y ven algo en ti y dicen como, sí, como me la jugué por ti, son tan especiales, y eso es algo que uno nunca va a olvidar. Así que yo ese equipo de casting, Calls for Movies y Eduardo Pacheco, yo a ellos los quiero un montón, porque de verdad conmigo me han abierto un espacio y ha sido súper importante para mí eso. Claro. Y cuando me dieron el pitch de la serie, claro que tenía miedo. Yo creo que fue lo mismo que comentaste tú, Liz, en tu video, como serie de rapis, y yo, Ok. y Y grabada en Chile. Y tú grabada en como que- Chile, tan escrita por mal. chilenos. Yo estaba así como, ok, ¿qué es esto? Sí. Pero también respecto a la otra pregunta, como hacia dónde quiero perfilarme, al punto que yo estoy en mi carrera, no he tenido el privilegio de elegir. Ok. Yo creo que el privilegio de la elección es un privilegio que viene después. Claro. Es verdad. Ojalá vamos para allá. Como que para mí sería Claro. increíble como poder elegir dónde pongo mi tiempo. Pero este era un trabajo que pagaba en una gran plataforma, y esos tipos de casting no llegan todos los días Claro. en este país. Sí. Entonces fue como, ya, hay que darle y vemos cómo le torcemos la mano. Cómo podemos, porque yo estaba como, hay que torcer en la mano. Siempre como, Claro. no. Y eso fue un perjuicio mío, como que igual, y un poco también un poco de arrogancia a mi parte. Es como que, voy a ver qué hago yo con esto. Y al final, cuando me llegó el guión, Sí. dije, está preciosa.
Como que Hermosa. está muy Sí. lindo lo que se está haciendo y vi a mis papás, me vi a mí, vi a gente que conocía y además como al ser un rol de una mujer indocumentada, que es algo que está tan estigmatizado o como cada vez más dice, oh, la gente que ya ilegal, que yo no estoy de acuerdo, la gente está Claro. indocumentada, dije, ok, acá tenemos que entrar a picar. ¿Cómo hago yo una mujer que la gente pueda identificarse con ella? Y cuando la gente diga como, los ilegales, y es como que ya, igual el caso de Mabel es así, y no es muchas veces como el estar indocumentado, no es un tema de querer estar indocumentado. Correcto. Muchas Claro. veces son imposibilidades que se presentan en el camino de las No personas. es una lección. No, eso es. Y yo creo que eso para mí era muy, muy, muy importante y también para mí era muy importante cómo se construye la relación con el personaje de Clemente para que ella no quedara como una mujer aprovechadora que Claro. estaba como solo Claro. buscando los papeles. No, Exacto. yo creo que lo que forman ellos dos es algo que es muy real y ahí yo en la lectura de guión, Vicente llegó con una energía tan linda y era como tan distinto como yo había leído Clemente que yo estaba así como... tenemos que trabajar de nuevo. Like, claro, yo llegué a mi borrando. casa a trabajar como a base de eso porque dije como, no, es para este otro lado. Como que dije, ya, él va a estar como más arriba, él va a ser adorable, yo solamente tengo que acogerlo. Como solamente tengo que recibir esta como hermosa Dejarte- luz que me propone este personaje y este compañero. Y ahí el primer día, obvio que estaba nerviosa. Claro. Estaba súper nerviosa, yo nunca había estado en algo así. Sí. Y ahí y hay mucha gente que esto es como su día a día. Sí. Como que, Claro. buena, Sí. compañero, ¿cómo está? Y uno como, Bueno, yo creo- quería comentar algo. Creo que Sí. me equivoqué en algo. No sé si a Vicente le he dicho Clemente varias veces. Puede ¿A ser. mí? Sí. ¿Ahora? Sí. Yo creo que no. No. Hay que echen ustedes para atrás en su casa porque de verdad acabo, no sé si estoy en la queremos serie. los timestamps. Sí, Igual, perdón, si lo cuando hice, estáis- discúlpenme. Cuando porque- estás en rodaje te dicen el nombre de tu personaje todo el rato. ¿no? Sí, O sea, no, como, sí, como perdón, que ya pero- se olvidan y te dicen Clemente escena, Clemente Sorry, escena, sorry. nunca te dicen Qué Vicente. Claro, para, que Sí, tú lo te, soy. para que tú te sientas ya. Para que te Bueno, yo- metan en actuación de método. yo- Para El que- método, claro. Actor de método. Exactamente. Ahí ¿En serio? Elia quería comentar algo. Ahí entré yo, amigos, no he hablado porque estaba muy concentrado. Vengo yo a hablar. Bueno, yo con esa reflexión que tú estás comentando, ustedes dos, esa adaptación que tú le diste, se sintió a través de la pantalla. Porque, aunque tú no lo crean, para mí es loquísimo que ustedes estén aquí porque ustedes fueron mis personajes favoritos. Bacán. Y fue como Sí. que cuando conseguimos esto, lo consiguió Liz a través de su video, vayan a verlo igual. Fue como que yo, bueno, dentro de mi emoción, bueno, ay, escribieron, dijeron que sí. No fue así. Tenemos los pantallazos en el grupo que estaba gritando. Fue bueno. ¡Ah! Emoji de llama, el elmo así. No me puedo, me puse rojo. Pero eso, entonces, es muy bueno. Para mí me emociona mucho que ustedes estén acá porque Liz y yo, cuando estamos viendo la serie, Liz y yo estamos casados. Inédito también este capítulo. Nos estamos enterando. Primera vez que lo decimos. ¡Amo! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y vimos la serie un domingo Vimos la serie un juntas domingo y me juntas. repetía todo el tiempo, no, es que lo que más me gusta de la serie es la relación de ellos dos. Qué bacán, Esa conexión, qué pero bacán. todo el Muchas tiempo. gracias por Pero los no comentarios. entendía lo que me transmitía. O sea, pero decía, no, pero tal. No, me gusta este personaje porque la situación está muy bien construida. ¿Me entiendes? La situación es correcta en sí. Es como que realmente esto es lo que está pasando. Eso se ¿Entiendes? creyó todo, pues le creyó Sí, todo. entonces fue como que, sí, señor, están contando la cosa como es realmente. Esto pasa. Claro. No es un aprovechamiento. O sea, ese mensaje lo entendí claramente. No que se está aprovechando, no es la situación que te lleva a eso. Claro. Yo quisiera El aprovechar amor. eso que dice Elio, porque evidentemente sus actuaciones fueron muy buenas, sus personajes tienen mucho carisma, es muy divertido todo lo que pasa. Sí. Pero quería aprovechar para preguntar precisamente eso, si cuando les dieron el guión, el personaje y todo lo que tienen que hacer ustedes, les dieron la oportunidad a ustedes imprimirle algo al personaje, ustedes pudieron poner algo propio dentro del personaje o tipo decirle al director, mira, yo creo que esto me gustaría agregárselo acá, o fue todo muy lo que el director les dijo. O sea, si tuvieron la oportunidad de improvisar un poco o le agregaron algo de su personalidad al personaje, no sé. me Sí, y gustaría también, saberlo. también cómo lo construyeron. O sea, ambos O personajes. si Amazon Prime les da flexibilidad, porque a veces no es lo que quiera el director, a veces viene de arriba y cuando mandan un correo, no, es como que no. Claro.
Yo con Clemente, yo creo improvisé mucho. Salí. Camila. ¿En serio? Interesante. Porque Clemente a mí me pareció súper como, no sé, cuando te vi a ti en Instagram, yo dije, wow, actorazo, Igual- porque eres súper distinto. Igual Clemente tiene como dos historias, porque una es la historia de Mabel y otra es la historia de con la mamá. Él, Sí, la claro. Cómo él se familia. comporta con su familia Pero- y cómo se comporta Sí. con para Sí, ayudar a bueno, es Mabel. verdad, Es pero eso, distinto. lo Es distinto, distinto, lo son distinto dos que eres cosas. al personaje, se me hizo como muy interesante pensar en cómo lo construiste un personaje así, Fue mucho sus frases. improvisando. El Felipe era muy permisivo porque aparte a mí me cuesta mucho. Como vengo del teatro, en el teatro uno, no sé, pues está la cámara acá, uno puede hacer esto. No es tan relevante, pero... Y en el podcast tampoco. Claro, en el podcast tampoco se puede hacer eso. pero lo mismo, es como si estuviera... Ah, exacto. Entonces, como que obviamente uno hace una improvisación y hace una planta de movimiento improvisada Sí. en el momento antes de actuar, entonces ahí ponen las cámaras y yo en un momento la energía de Clemente es muy dispersa, entonces para todos lados se mueve, entonces eran unas plantas de movimiento así y el Felipe miraba y era como ya pon la cámara ahí, y que haga lo que quiera nomás. Claro. Era muy, muy permisivo. Mm. Y para construir el personaje también lo vi y dije como ya, ¿cómo hago para que este personaje no sea insoportable? Lo lograste. Para que sea querido. Yo, en general, soy como muy ladrón cuando voy en la calle. Si miro como personas que tienen gestos interesantes, me los robo, ya sea como expresiones faciales. Mm. Hay un curso en la escuela que se llamaba Reconociendo la Emoción, que lo impartía Paula Zúñiga también, que es una actriz, pero increíble, un gran referente de la actuación en Chile. Y ella hace un curso de Alba Emoting, que es cómo se traducen como las emociones. Entonces también quise trabajar como que Clemente tuviera como estas como cejitas de pena, como muy Sí. sutiles. Sí. Entonces eso lo Me hace dio como- penita. Esas mismas. Esas Es mismas. como cuando Lo hice y me dio penita. Sí. Entonces como que hay gente que te habla así. Que te Sí, escucha así. definitivamente ¿Crees sí. que podés decir una línea aquí rápido? ¿Te acuerdas? corta? Oh, es que no me acuerdo de línea. O sea, O no, pero cómo cualquier... habla, Perrix. porque Ahora, habla el- igual el Felipe era muy zorrón. Oye, el matrimonio, weón, va a ser en mi casa y la Matico se pone con el cóctel. ¿Ah? ¿Ah? No me acuerdo. Guau, no. Por favor, Muy fan, por Mira, favor. lo que más me encantaba de Clemente Dios. era que se sentaba y decía, ¿qué va a hacer mi mamá y mi familia si yo soy el hombre de la casa? No van a sobrevivir sin mí. Y el Es Clemente, muy Oye, pero ¿y tierno. después con la Mabel le salió? Sí, Sí. es verdad, es Sí. verdad. Sí. Respondió y resolvió. Respondió, ser sí. un hombre. No se Sí. puede. Claro. Un hombre que resuelve. Es muy Con tierno. esto que dices que me comentas que eres como ladrón de gestos y expresiones en la calle, sí te quería preguntar, ¿hay un Clemente en tu vida? ¿Hay alguien específico que tú digas, esta persona es un poco así y quisiera robarte algo? ¿O fue más como un collage, como los que hace María? Yo creo que fue como medio un collage de Ok. gente. De Ok. gente que fui... Porque son como cosas muy sutiles, como corporales, por ejemplo, que es lo entretenido de armar personajes. Como por ejemplo, yo soy una persona que cuando se sienta... Por ejemplo, hay gente que se sienta así todo el rato y que está su energía corporal y que está así hacia adelante. Yo, por ejemplo, cuando estoy sentado estoy así. Entonces, como que uno tiene que pensar a los personajes de forma distinta. Entonces, hay gente que uno ve en la calle que, por ejemplo, hay alguien que así. Para la serie de Disney, mi personaje era muy para adelante. Entonces, no sé, pues había alguien que pillé en la calle que tenía todo el rato este gesto que hacía todo el rato así. Entonces, era así como, estaba durísimo. Está tenso, amigo. Entonces, todas esas cosas y también hacer como collage y como qué es lo que puede armar a Clemente. Y obviamente después, lo que decías tú, Roberto, como que es inevitable que le pongáis de tu historia personal para que el personaje al final genere algo en el público, que sea empático de una historia y que se logre transmitir al final para afuera. Y por ejemplo, María, también con la misma pregunta, para construir el personaje, ¿pudiste aportarle algo de tu personalidad o fue todo muy adaptado a lo que el director quería? Y creo que él hizo una pregunta al respecto también. O sea, o también conversar un poco, en tu caso, con personas indocumentadas, como para quizás, en ese caso, quizás en tu vida hay venezolanos, muchos conocemos Sí. personas indocumentadas claramente. Y también hay un rasgo de tu personaje que es más físico, que a mí me llamó mucho la atención, que era el maquillaje. Era como un maquillaje muy, muy llamativo, muy fuerte. Sí. No sé si fue totalmente decisión como de dirección o también tú dijiste como que, bueno, sí, yo creo que Mabel se maquillaría así. Mira, yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque creo que fue un diálogo que ocurrió, pero nunca se expresó. Okay. Porque cuando me llamaron al casting, me dijeron, chica venezolana, ven
venezolana. Wow. O sea, como que no fue así tan expreso, fue mucho mejor políticamente correcto, Pero pero, claro, fue como que... Pero Fue lo que te así. quise decir. No, pero fue como que, oye, igual como te dicen, como este personaje es de acá, Claro. y tú dices como, ah, ya. Y justamente habían descartado varias actrices. Entonces entonces dije, ah, ya, las están descartando en mi cabeza, porque yo, como te digo, yo no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto llamado en mi cabeza. No sé qué tan real fue, pero... Y dije, ah, ya, esto es importante, dónde viene el personaje. Como si me están diciendo como, esto es como... la única característica que a mí me llegó fue la escena de casting y que es venezolana. Claro. Entonces dije, ah, ya, entonces es muy importante. Como uno cuando lee el material que te llega, lo interpreta. Y yo dije, ya, tengo dos opciones. O voy con Habla tranquilo. no sé, como que o voy con el jersey de la vino tinto, Ok. ¿cachai? O me voy como una mujer, que es una mujer, que además es venezolana. Claro. Ujú. Y ahí yo tenía el pelo muy cortito. Y yo estaba así como, o sea, cortito, cortísimo, cortísimo. Me lo corté porque me lo había rapado para una obra, entonces como que lo tenía muy corto. Y dije, ya, ¿cómo voy a ser como mujer venezolana con este pelo? Claro. Y dije, ya, ¿qué sabemos? Se sube en una moto. Tiene que ser práctico, Ujú. ¿sí? Entonces ahí como que empecé a tomar decisiones y dije, ya, ¿sabes qué? Esta es una mujer power. Como esta Claro. es una mujer que hace... Y ahí me acuerdo que fui como con gel en el pelo, como todo tirado para atrás, delineado, todo de negro. Y para los dos castings fui entera de negro. Ok. Porque me interesaba como una... Porque también una cosa es como la conciencia de casting, ¿no? Que yo dije, ya, igual yo tengo un casting como muy femenino. Y dije, ya, igual si yo me pongo como más linda, no es creíble que yo me suba arriba de una moto. Claro. Entonces dije como, Sí. ya, tenemos que hacer que la moto exista en este universo. Y ahí el primer casting no me dijeron nada, no me llegó ningún comentario y creo que en este proceso ha sido un proceso muy validante en ese sentido, como que es muy rudo en este medio. Si nadie te dice nada es porque está bien. Ok. Entonces dije, ya, no me dijeron nada. Así que significa que para el segundo casting sigamos con esto. Y también de nuevo, gel, la cosa rockera, como ya, pum, porque esta es mi propuesta. Y ahí Felipe, el director, confió mucho en eso. Y así como Vicente tuvo mucha libertad, yo cuando fui a la prueba de look, di como, ah, la tiraron como muy motomami. Ok. Y dije como, ah, hay algo que hizo sentido en lo que yo Claro. creé, pero como te digo, no fue algo que fue como, lo que tú hiciste, esto es lo que vamos a hacer. Como que yo dije, hay algo que hizo sentido en el Exactamente. trabajo que yo presenté. Y ahí también, no sé, a mí me pasa que a mí me gustan mucho los guiones, me gusta mucho saber lo que voy a hacer, yo soy muy mala improvisando. Y ahí el Vicente, entonces yo por eso yo solamente recibía. Entonces así como que ya, lo que tú quieras, compadre, yo te sigo. Y ahí como que yo volviendo al guión todo el rato. Ok. Y ahí también, por ejemplo, como sí me dijeron que yo podía cambiar los textos, no la idea, pero sí de repente como cómo hablaba, eso sí Ajá. estaba en mi control. Y yo creo que algo muy bacán del set de Sin Frenos es que los sets son lugares de muchísima presión. Y ahí tanto el equipo de producción como Felipe, nosotros nunca sentimos nada de esa presión. Como solamente uno sentía validación y respeto en el trabajo. Y eso hacía de que como que uno podía tener en 2 tomas, 3 tomas, que es nada, de una pasada de una escena, es como ya, ensayemos, grabemos 1, 2, 3, que nosotros podríamos lograr conectar, porque creo que Felipe sabía dónde estaba su prioridad. Y su prioridad siempre estaba en contar estas historias de manera auténtica y de manera Claro. cercana. Entonces ahí eso estaba muy protegido en ese set. ¿Hablamos en serio o solo